Había un hombre que nunca pedía perdón, un hombre que llenaba cada habitación con miedo y llamaba a eso respeto. Durante años, su familia aprendió a caminar en silencio, a comer sin hablar, a respirar sin molestar. Todos creían que él nunca cambiaría. Todos, hasta que la montaña se lo llevó y lo devolvió convertido en alguien que ninguno de ellos reconocía. Rosario aprendió muy temprano que en su casa había dos tipos de silencio. El silencio de antes de que Aurelio llegara y el silencio de después. El primero era liviano. Los niños jugaban, la olla hervía, la radio murmuraba alguna canción. Era el silencio de una casa que respiraba. El segundo era diferente. Era el tipo de silencio que duele, el que te aprieta el pecho, el que hace que los niños dejen de moverse, que las miradas caigan al suelo, que hasta el perro se esconda debajo de la cama. Ese silencio llegaba con el sonido de las llaves en la puerta. Aurelio no era un monstruo de película. No tenía colmillos ni ojos rojos. Era peor que eso. Era un hombre común, de manos grandes y voz grave, que sabía exactamente cómo hacer que todos a su alrededor se sintieran pequeños. Con una mirada, paralizaba a Tomás. Con una palabra, borraba la sonrisa de Pilar. Con un silencio prolongado y frío, le recordaba a Rosario noche tras noche que ella no era suficiente. Nunca había golpes. Aurelio era demasiado inteligente para eso. Sus armas eran otras, más sutiles, más difíciles de explicar, más imposibles de olvidar. ¿Esto cocinaste? Hasta mi madre, con sus 80 años, lo haría mejor. Tomás, eres un inútil, igual que tu abuelo. Pilar, deja de llorar. El llanto es para los débiles. Las palabras caían como piedras sobre agua quieta. Y las ondas nunca terminaban de desaparecer. Rosario había pensado en irse, muchas veces. Había llegado a guardar una pequeña bolsa debajo de la cama, con los documentos de los niños y algo de dinero. Pero cada vez que sus manos tocaban esa bolsa, algo la detenía. No era amor. Hacía mucho que el amor había dejado ese lugar. Era miedo. Era culpa. Era esa voz dentro de la cabeza que le decía que quizás ella era el problema. Y así pasaron los años, hasta que llegó el invierno en que Aurelio decidió subir a la montaña. Nadie imaginó que el hombre que bajara no sería el mismo que subió. ¿Qué fue lo que realmente buscaba Aurelio en esa montaña y qué fue lo que encontró allá arriba, que ninguno de ellos esperaba? Nadie nace cruel. Esa es la verdad que Rosario tardó años en entender y que sus hijos quizás nunca llegarían a comprender del todo. Aurelio había crecido en una casa donde el amor tenía condiciones. Su padre, don Héctor, era un hombre de pocas palabras y menos abrazos, un hombre que confundía el silencio con la fortaleza y la ternura con la debilidad, que nunca le dijo a su hijo «te quiero», pero sí le enseñó, con cada mirada de desprecio, que mostrar dolor era una vergüenza. Los hombres no lloran, Aurelio, los hombres resuelven. Y Aurelio resolvió, toda su vida. Resolvió casándose con Rosario, una mujer buena y callada, que él interpretó como sumisa. Resolvió comprando una casa que no podía pagar del todo porque necesitaba demostrar que era más que su padre. Resolvió trabajando hasta el agotamiento, cargando un peso invisible que jamás nombró. Y cuando el peso se volvía insoportable, lo descargaba en casa. No porque los odiara, sino porque no sabía hacer otra cosa. Porque el dolor que no se nombra se convierte en daño. Tomás, con sus 12 años, ya había aprendido a leer el humor de su padre como quien lee el clima antes de una tormenta. Si Aurelio llegaba con el ceño fruncido, Tomás desaparecía en su cuarto.
Si llegaba en silencio total, era peor. Eso significaba que cualquier cosa podía encender la tormenta. Pilar, con sus 9 años, todavía no entendía del todo, pero su cuerpo sí entendía. Cada vez que escuchaba las llaves en la puerta, su estómago se cerraba como un puño. Y Rosario había aprendido a ser invisible dentro de su propia casa. Entonces llegó aquella noche de octubre. Aurelio había perdido un contrato importante en el trabajo, meses de esfuerzo borrados en una reunión de 20 minutos. Llegó a casa con una furia fría, la peor de todas, y encontró a Tomás con las notas del colegio sobre la mesa. Lo que siguió fue una tormenta de palabras que Tomás nunca olvidaría. Pero esta vez, algo fue diferente. Esta vez, cuando Aurelio terminó de hablar, Rosario no bajó la mirada. Lo miró fijo, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin apartar la vista. Y le dijo algo que él jamás esperaba escuchar. Rosario nunca había sido una mujer de discursos. Durante años, guardó sus palabras como quien guarda monedas en un frasco, acumulando, apretando, esperando un momento que nunca llegaba. Pero esa noche, algo dentro de ella se rompió. No con violencia, no con gritos. Se rompió como se rompe el cristal cuando el frío es demasiado intenso. Sin aviso, sin ruido. De repente, simplemente, ya no estaba entero. Tomás seguía sentado en la silla, con la cabeza gacha y los hombros encogidos, como si intentara hacerse más pequeño para que el mundo lo lastimara menos. Pilar había corrido a su cuarto al primer signo de tormenta, pero Rosario podía escucharla llorando detrás de la puerta. Y Aurelio estaba ahí, de pie, con esa mirada que él creía que era autoridad, pero que en realidad era la mirada de un hombre que nunca aprendió a sentir sin hacerle daño a alguien. Rosario se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y habló. Aurelio, tu hijo no tiene malas notas porque es un inútil. Tiene malas notas porque cada vez que abre un libro, escucha tu voz diciéndole que nunca va a ser suficiente. El aire en la cocina se detuvo. Y Pilar ya no te abraza cuando llegas. ¿Lo notaste? Tiene 9 años y ya aprendió que el amor duele. Aurelio abrió la boca, pero no salió nada. Yo te quise, Aurelio. Te quise mucho. Pero hace años que vivo con miedo en mi propia casa. Y lo peor es que nuestros hijos están aprendiendo que eso es normal. Silencio. Un silencio distinto a todos los anteriores. Aurelio la miró, y por un segundo, solo un segundo, Rosario creyó ver algo detrás de esos ojos duros. Algo pequeño, algo antiguo, algo que parecía dolor. Pero duró apenas un instante, porque Aurelio hizo lo único que sabía hacer cuando algo lo tocaba demasiado profundo. Se fue, agarró las llaves, cerró la puerta sin golpearla y desapareció en la noche. Rosario pensó que volvería en unas horas, como siempre, quizás más frío, quizás más distante, pero volvería. No volvió esa noche, ni la siguiente. Al tercer día llegó un mensaje escueto desde un número desconocido. Voy a subir a la montaña. Necesito pensar. No me busquen. Rosario leyó el mensaje 3 veces y no supo si sentir alivio o terror, porque en esa montaña, en pleno invierno, había algo que Aurelio no sabía, algo que cambiaría no solo su vida, sino la de toda su familia para siempre. La montaña Sierra Negra no era un lugar para turistas, era un lugar para los que necesitaban desaparecer. Sus senderos no estaban marcados con señales amables ni mapas coloridos. Eran caminos viejos, trazados por generaciones de hombres que subían buscando algo que no sabían nombrar. El frío allá arriba no era el frío de la ciudad. Era un frío que entraba por los huesos y le preguntaba a tu alma cuánto aguantabas. Aurelio subió sin guía, sin experiencia real,
con una mochila mal preparada y una rabia que le calentaba el pecho lo suficiente como para ignorar las señales de advertencia. El primer día fue relativamente tranquilo. Caminó durante horas con los pensamientos golpeándole la cabeza como martillazos. Las palabras de Rosario lo perseguían en cada paso. Pilar ya no te abraza cuando llegas. Intentó apagar esa voz concentrándose en el esfuerzo físico, en la respiración, en el peso de la mochila, en el sonido de sus botas sobre la piedra, pero las palabras seguían ahí. La segunda noche, la temperatura bajó de forma brutal. Aurelio había subestimado el refugio que había elegido, una pequeña estructura de madera, medio abandonada, que apenas bloqueaba el viento. Se enrolló en su bolsa de dormir con la ropa puesta y esperó que amaneciera. Fue entonces cuando escuchó los pasos. Afuera, en la oscuridad. Lentos, pesados, demasiado grandes para ser un animal pequeño. Aurelio se quedó inmóvil conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta del refugio. Y luego, silencio. Pasaron 5 minutos que parecieron 5 horas. Cuando por fin se atrevió a abrir la puerta con una linterna temblorosa, no había nada, solo las huellas en la nieve, enormes, profundas, que venían de la oscuridad del bosque y se detenían exactamente donde él estaba. Aurelio cerró la puerta y por primera vez en décadas sintió miedo de verdad. No el miedo controlado que él usaba para dominar a otros, sino el miedo genuino, primitivo, del ser humano que de repente comprende que no controla nada. Al tercer día perdió el sendero. La nevada había borrado las marcas, el GPS de su teléfono parpadeaba sin señal. El frío ya no era solo incómodo, era peligroso. Caminó durante horas en círculos sin saberlo. Cuando las fuerzas empezaron a abandonarlo y sus rodillas cedieron sobre la nieve, Aurelio hizo algo que no hacía desde que tenía 7 años. Lloró. Lloró solo, arrodillado en la nieve a 2 metros de altura, sin nadie que lo viera, sin nadie a quien demostrarle nada. Lloró por Rosario, por Tomás, por Pilar. Lloró por el niño que él también fue, por don Héctor y sus silencios de piedra, por todos los abrazos que nunca dio porque nadie le enseñó cómo darlos. Y cuando ya no le quedaban lágrimas, escuchó una voz. ¿De quién era esa voz en medio de la montaña nevada? ¿Y qué fue lo que le dijo a Aurelio en el momento en que estaba a punto de rendirse? Lo que vivió esta familia no es tan diferente a lo que muchas personas enfrentan en silencio, puertas adentro, sin saber cómo salir. Existe un ebook en la descripción que puede ser el primer paso hacia algo diferente. La voz era calmada. Demasiado calmada para alguien que acababa de encontrar a un hombre derrumbado en la nieve. Levántate. Todavía no es tu momento. Aurelio alzó la vista con los ojos hinchados y encontró a un hombre viejo, alto, de barba blanca y espesa, con una mochila desgastada que parecía haber subido esa montaña cientos de veces. Sus ojos eran de ese color indefinido que tienen las personas que han visto demasiado y juzgan demasiado poco. ¿Cómo me encontró?, preguntó Aurelio con la voz rota. El viejo no respondió eso. Solo extendió una mano. Su nombre era don Cirilo. Vivía en una cabaña a 40 minutos de ahí, en un claro que no aparecía en ningún mapa. Había subido a esa montaña por primera vez a los 20 años, huyendo también, y se había quedado. No por siempre, sino el tiempo suficiente para entender lo que necesitaba entender. Esa noche, frente a una estufa de leña que crepitaba con paciencia, don Cirilo le dio a Aurelio sopa caliente y silencio. No le preguntó qué hacía ahí, no le preguntó de qué huía. Simplemente lo dejó existir sin exigirle nada.
Y fue ese silencio distinto, ese silencio sin amenaza, sin juicio, sin expectativa, el que empezó a disolver algo muy viejo dentro del pecho de Aurelio. Fue la segunda noche cuando don Cirilo habló. ¿Tienes hijos? 2, respondió Aurelio mirando el fuego. ¿Y qué aprenden de ti? La pregunta cayó como una roca en agua quieta. Aurelio no respondió, pero su mandíbula se apretó de una forma que lo decía todo. Don Cirilo asintió despacio, como si la respuesta que no llegó fuera exactamente la que esperaba. Mi padre era como tú, dijo el viejo sin acusación en la voz, y yo fui como tú también, durante muchos años, hasta que mi hijo mayor me miró a los ojos un día y me dijo algo que nunca olvidé. Aurelio levantó la vista. Me dijo, papá, yo no te tengo miedo, te tengo lástima. El fuego crepitó. Eso me destruyó, continuó don Cirilo, y reconstruirme fue lo más difícil y lo más importante que hice en mi vida. Aurelio pasó esa noche sin dormir, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando el viento contra la cabaña, dejando que las palabras del viejo le hicieran lo que las palabras de Rosario habían empezado a hacer días atrás, removerlo todo. Porque hay verdades que el alma rechaza durante años hasta que ya no puede seguir haciéndolo. Al amanecer del día siguiente, Aurelio le pidió algo a don Cirilo que jamás había pedido en su vida. Enséñame. ¿Qué fue exactamente lo que don Cirilo le enseñó durante esos días en la montaña? ¿Y qué fue lo que Aurelio descubrió sobre sí mismo que lo hizo llorar por segunda vez, pero de una forma completamente diferente? Don Cirilo no era terapeuta. No tenía títulos en las paredes ni libros de autoayuda en los estantes. Tenía algo más valioso que todo eso. Tenía cicatrices propias y la honestidad de quien ya no tiene nada que demostrarle a nadie. Durante 5 días, Aurelio y el viejo hablaron como quizás Aurelio nunca había hablado con nadie en su vida, sin filtros, sin armadura, sin ese escudo invisible que los hombres como él aprenden a cargar desde niños para que el mundo no los vea sangrar. Don Cirilo no lo consoló con mentiras suaves, le dijo verdades que dolían. El hombre que humilla a su familia no es fuerte, Aurelio. Es un cobarde con muy buena actuación. Y Aurelio, por primera vez en décadas, no se defendió, porque en el fondo, en ese lugar oscuro y silencioso que nunca le mostraba a nadie, él ya lo sabía. El viejo le habló de su propio hijo, de los años perdidos, de las navidades que pasaron separados, de la llamada telefónica a las 3 de la mañana en que su hijo, ya adulto, le preguntó llorando por qué nunca lo había abrazado de verdad. «Llegué a tiempo», dijo don Cirilo con los ojos brillantes. «Por muy poco, pero llegué». «¿Y si yo no llego a tiempo?», preguntó Aurelio con la voz quebrada. El viejo lo miró largo rato antes de responder. «Eso no lo decide la montaña, hijo, lo decides tú, cada día que vuelves a elegir». Fue en esa conversación cuando Aurelio pidió papel y lápiz y escribió. Escribió durante horas, con una letra torpe y apretada que no estaba acostumbrada a confesar. Le escribió a Rosario, le escribió a Tomás, le escribió a Pilar. No excusas, no justificaciones, solo verdad. La verdad de un hombre que finalmente había dejado de tenerle miedo a su propio dolor. Cuando terminó, tenía las manos temblorosas y los ojos rojos. Don Cirilo leyó las cartas en silencio, asintiendo despacio. «Ahora baja», le dijo don Cirilo con los ojos brillantes, «pero recuerda algo muy importante». Aurelio esperó. Las palabras en papel son el principio. Lo que importa es el hombre que cruce esa puerta. El descenso tomó casi un día entero. Cada paso hacia abajo era diferente a cada paso hacia arriba. Subió huyendo, bajó eligiendo.
Cuando el pueblo apareció entre los árboles y las luces de las casas parpadearon en la distancia, Aurelio se detuvo un momento. Sacó del bolsillo una foto pequeña y arrugada que siempre cargaba en la billetera. Rosario, Tomás y Pilar en la playa. Hacía tal vez 6 años, los 3 sonriendo. La miró durante mucho tiempo y susurró algo que el viento se llevó antes de que nadie más pudiera escucharlo. Llegó a la puerta de su casa un martes por la tarde. Tocó el timbre. No usó sus llaves porque entendía, por primera vez, que esa casa no era suya para entrar sin permiso. Era el hogar de 3 personas que merecían sentirse seguras adentro. Rosario abrió la puerta y lo que vio en los ojos de Aurelio la detuvo completamente. No era el hombre que se había ido, pero tampoco sabía todavía si podía confiar en el hombre que había vuelto. ¿Qué pasó cuando Rosario abrió esa puerta? ¿Qué encontró en los ojos de Aurelio que nunca antes había visto? ¿Y alcanzaría eso para reparar años de heridas profundas? Rosario no dijo nada. Durante un largo momento, simplemente lo miró, buscando en su cara alguna señal de la tormenta que siempre precedía su llegada. El ceño fruncido, la mandíbula tensa. Esa mirada que reducía el espacio y el oxígeno de cualquier habitación. Pero no estaba. Aurelio tenía los ojos rojos y el pelo revuelto por el viento de la montaña. Olía a leña y a frío y a algo que Rosario no supo nombrar en ese momento, pero que reconoció mucho después como humildad. «Rosario», dijo él, y su voz sonó diferente, más pequeña, más real. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas que escuché todo lo que me dijiste esa noche, cada palabra». Rosario cruzó los brazos sobre el pecho, no como defensa, sino como quien necesita sostenerse a sí mismo para no derrumbarse. «Las palabras son fáciles, Aurelio». «Lo sé», respondió él sin titubear. «Por eso no vengo con palabras, vengo con esto». Sacó del bolsillo interior de su chaqueta 3 sobres doblados, uno con el nombre de Rosario, uno con el de Tomás, uno con el de Pilar. Rosario tomó el suyo con manos que no del todo dejaban de temblar. «¿Están los niños?», preguntó Aurelio. «Tomás está en su cuarto. Pilar está...». Antes de que terminara la frase, apareció Pilar en el pasillo. 9 años, ojos grandes, el mismo gesto cauteloso que había desarrollado sin que nadie se lo enseñara, ese instinto de medir el peligro antes de avanzar. Aurelio la vio y algo en su cara se quebró de una manera que Rosario nunca le había visto. Se arrodilló. En el pasillo de su propia casa, este hombre que nunca se había doblado ante nada, se arrodilló para quedar a la altura de su hija. «Pilar», dijo con la voz tomada, «lo siento mucho, te fallé, y voy a pasarme el resto de mi vida aprendiendo a ser el papá que mereces». Pilar no corrió a abrazarlo. No fue una escena de película donde todo se resuelve en un segundo. Se quedó quieta, mirándolo, con esos ojos que habían aprendido demasiado pronto a desconfiar. Y entonces hizo algo que Aurelio no esperaba. Le extendió la mano, como diciéndole, «Todavía no, pero quizás podemos empezar por aquí». Aurelio tomó esa mano pequeña entre las suyas con un cuidado que nunca antes había tenido para nada, y lloró, sin vergüenza, sin disculparse por las lágrimas, sin esconderlas. Tomás escuchó todo desde el pasillo, asomado detrás del marco de la puerta de su cuarto, con 12 años y una desconfianza construida ladrillo a ladrillo durante toda su vida. No salió ese día, pero tampoco cerró la puerta del todo, y eso, para Aurelio, fue suficiente para seguir. Los meses que siguieron no fueron fáciles. No hay transformación real que lo sea. Aurelio empezó terapia,
no porque Rosario se lo exigiera, sino porque don Cirilo le había dicho algo que se grabó en su mente para siempre. El hombre que sube a una montaña a encontrarse tiene que seguir el trabajo cuando baja. La montaña solo te muestra el camino. Tú eres el que tiene que caminarlo. Hubo recaídas, momentos en que el viejo Aurelio asomaba la cabeza, en que el tono se endurecía o el silencio se llenaba de tensión, pero la diferencia era que ahora él lo notaba, y cuando lo notaba, paraba, respiraba y elegía diferente. Tomás tardó casi un año en bajar completamente la guardia. Fue una tarde de sábado, viendo un partido en el sofá, cuando sin ningún motivo aparente apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Aurelio no se movió. Apenas respiró para no romper el momento y pensó en don Cirilo, en la nieve, en las cartas escritas con manos temblorosas, en todo lo que casi pierde por no saber que pedir ayuda no era debilidad, que llorar no era rendirse, que arrodillarse frente a tu hija era el acto más valiente que un hombre podía hacer. Rosario nunca olvidó las palabras de esa carta. Las leyó tantas veces que el papel se fue poniendo suave en los dobleces. La última línea decía: «No te pido que me perdones hoy, te pido que me dejes ganármelo. Un día a la vez, el resto de mi vida si hace falta». Y así fue. Un día a la vez, que es la única forma real en que las cosas importantes se construyen. Mucho tiempo después, una noche en que los niños ya dormían y la casa respiraba con esa calma nueva que todavía a veces los sorprendía, Rosario encontró a Aurelio sentado en la oscuridad de la cocina. «¿Estás bien?», le preguntó. Él la miró y sonrió, una sonrisa pequeña, sin dientes, de las que no se fabrican. «Estoy aprendiendo», respondió. Rosario se sentó a su lado, y por primera vez en muchos años, el silencio entre ellos no dolió. Porque hay hombres que necesitan perderse completamente para finalmente encontrar el camino de regreso a casa. Y hay familias que sobreviven el invierno más largo para descubrir que la primavera, cuando llega de verdad, sabe diferente. Sabe a segunda oportunidad. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te tocó en algún lugar que quizás no esperabas. Quizás reconociste a alguien en Aurelio. Quizás te viste a ti mismo en Rosario. Quizás fuiste Tomás, contando los pasos en el pasillo. Quizás fuiste Pilar, aprendiendo demasiado pronto que el amor a veces duele. O quizás simplemente eres alguien que todavía cree que las personas pueden cambiar. Y tienes razón en creerlo. Porque el cambio existe, es real, es posible. Pero no llega solo. No llega con el tiempo. No llega porque sí. Llega cuando alguien decide, como Aurelio en aquella nieve, arrodillarse frente a su propio dolor y decir: «Ya no quiero seguir siendo esto». Si esta historia te movió algo por dentro, no te lo guardes. Déjalo en los comentarios. Cuéntanos qué sentiste. Cuéntanos si conoces a alguien como Aurelio o como Rosario, o si tú mismo estás en medio de tu propia montaña. Porque los comentarios de este canal no son solo números, son personas reales que se reconocen en las historias de otros. Y eso es lo más poderoso que existe. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy. No sabes el peso que puede estar cargando en silencio. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque cada semana hay una historia nueva esperándote. Una historia que puede removerte, hacerte pensar, hacerte sentir que no estás solo. Y si la historia de Aurelio y Rosario te hizo reflexionar sobre tu propia vida, si hay algo en tu hogar, en tus relaciones, en tu historia personal que reconociste en estas páginas, existe un ebook en la descripción. No es una fórmula mágica, no te promete que todo será fácil, pero sí te da herramientas reales para entender los ciclos que se repiten, para reconocer las heridas que no se ven y para empezar un día a la vez a elegir diferente, como Aurelio eligió, como tú también puedes elegir. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por sentir. Nos vemos en la próxima historia.